Buenas tardes a todos. Mi nombre es José Tapia y yo trabajo para Microsoft. Me encuentro basado en la Florida y bueno, dentro de mis responsabilidades, al igual que mucha de la gente de IT en sus empresas, es encargarme del ahorro de costos, de encontrar tecnologías que ayuden a los empleados a ser más eficientes, a ser más productivos en sus actividades o en sus tareas diarias. Quiero comentarles también que la información que compartiremos el día de hoy es lo que nosotros estamos realizando dentro de la empresa, dentro de Microsoft. Eso no significa que sea la única forma de hacer las cosas. En determinado momento esto ha funcionado para las características de Microsoft, o la información que vamos a comentar ha funcionado para Microsoft, considerando que Microsoft es una empresa de software que crea toda esta innovación tecnológica, y bueno, no necesariamente las recomendaciones tendrán que ser las mismas para sus empresas. Sin embargo, con gusto compartimos todo lo que nosotros hemos hecho adentro con respecto a la instalación de Windows 7, y en el ánimo de que ustedes puedan tomar las mejores prácticas o puedan tomar las recomendaciones de lo que nosotros también hemos venido aprendiendo en el camino con la implementación de Windows 7. Como comentaba Natalia, el día de hoy vamos a platicar de, bueno, cuáles fueron los planes dentro de mi grupo para hacer la implementación de Windows 7. Con mucho gusto y puedo compartirles que toda mi organización, toda la gente a la cual yo le proveo el servicio, que prácticamente estamos hablando de 14 países en el área de Centroamérica y Caribe, se encuentran corriendo ya con la plataforma de Windows 7 en sus escritorios. ¿Cómo se logró esto? ¿Cómo se llevó a cabo? Bueno, vamos a platicar un poco durante la presentación de cuáles fueron estas mejores prácticas, cuál fue la forma de llevar a cabo. Les anticipo y les pido una disculpa que las láminas las van a ustedes a encontrar en inglés. Como podrán imaginar, el material está en estos momentos siendo enviado a traducción y bueno, sin embargo no quisimos esperar a poderles compartir con ustedes en el idioma español toda esta información. Yo voy a dar la presentación en el español y bueno, ustedes van a encontrar las láminas en inglés. Unas disculpas anticipadas por ello, pero sí queríamos y consideramos importante el comenzar a compartir con todos ustedes qué fue lo que nosotros hicimos internamente dentro de Microsoft. Una de las primeras cosas que para nosotros era importante es el hacer lo más sencillo la instalación de Windows 7 para los empleados. Esa era una de las premisas más importantes que nosotros teníamos y sobre todo una de las cosas que también en su organización seguramente representa un costo es el hecho de que el empleado quede varado, quede detenido, quede sin poder utilizar su máquina y bueno, son minutos de productividad, pero a la vez pidiendo ayuda al empleado de al lado, pidiendo ayuda a sus compañeros o incluso solicitando ayuda a los centros de servicio, a los helpdesk, que al final del día vienen a representar un costo. Entonces, una de las premisas para nosotros importante era que la instalación de los empleados se llevara a cabo de una manera autónoma, que los mismos empleados fueran capaces de poder instalar el producto. Y eso es precisamente lo que vamos también a platicar, cómo logramos esto. Nosotros diseñamos el objetivo de que los empleados tuvieran el menor tiempo parados disponible o el menor tiempo que se detuvieran para poder hacer la instalación, pero por otro lado que utilizaran en menor medida todo lo que era el servicio de helpdesk o que tuvieran que interrumpir el trabajo de otras personas. Una de las primeras cosas que nosotros trabajamos fue la construcción de las diferentes imágenes del producto. Cuando decimos la construcción de las diferentes imágenes del producto significa, ok, ¿cómo vamos nosotros a empaquetar Windows 7? Nosotros nos apoyamos en primera instancia de lo que es conocido como Windows Update y seguramente ustedes también han escuchado de él.
Es una aplicación que hoy en día cualquier computadora que se encuentra conectada a Internet es capaz de poder checar cuál es el último patch disponible y actualizarlo en forma automática. Bueno, con esta tecnología nosotros tomamos ventaja de esta tecnología para poder instalar, por ejemplo, los drivers. Una de las cosas que nosotros hicimos fue incluir en la imagen misma de Windows 7 aproximadamente el 70% de los drivers para que el usuario no tuviera que ir a buscar o instalar drivers posteriormente a la instalación. ¿Qué significaba esto? Que bueno, una vez que el usuario instalaba su Windows 7, en el 70% de los casos, estimamos, ya traía incluida la imagen del fabricante de audio, de video o de los diferentes dispositivos más comunes que se encuentran en Microsoft. Y los que no estaban, el otro 30%, la forma de poderlos distribuir fue a través de Windows Update. Esta es una de las novedades que tuvimos y que incluso se puede realizar también dentro de sus empresas, de tal suerte que los empleados, una vez que instalaban el producto de Windows 7, si aún en ese caso no tenían la última versión del driver para Windows 7, a través de Windows Update podían obtenerla. Esto nos permitía ahorrar costo. Esto nos permitía que el mismo usuario, con algo que ya era familiar para él, como es Windows Update, actualizara también sus drivers y los pudiera implementar o instalar directamente en su máquina. Otra de las cosas que nosotros utilizamos fue el secuenciador de actividades o de lo que son las tareas. Esto es un script que nos permitía poder instalar diferentes aplicaciones que estamos utilizando dentro de Microsoft. Entonces nosotros creamos este secuenciador de tareas a la cual le agregamos que pudiera instalar Office, por ejemplo, que instalara la aplicación para que los empleados se conecten remotamente a las oficinas, que instalara, por ejemplo, Office Communicator, que son las aplicaciones estándares y por default que se instalan en cualquier computadora de un empleado en Microsoft. Entonces, con esta secuenciadora de actividades pudimos empaquetar, crear esta imagen y además darle la oportunidad al usuario de que él pudiera seleccionar qué aplicaciones tenía que instalar. Ustedes pueden buscar más información con respecto a Task Sequencer. Es una herramienta que está disponible en Internet dentro de lo que es el Deployment Kit. Ustedes pueden bajarla, pueden crear sus propios scripts para poderle dar una secuencia a los diferentes componentes que quieren instalar, o en este caso las aplicaciones de Microsoft. Otra de las cosas que nosotros comenzamos o que estuvimos haciendo fue la creación de diferentes imágenes. Y las diferentes imágenes se crearon porque, bueno, tenemos diferentes escenarios dentro de Microsoft. Hay oficinas, por ejemplo, que el ancho de banda es muy reducido. Tenemos oficinas, por ejemplo, donde se encuentran únicamente desarrolladores. Tenemos oficinas que son muy grandes, complejos de edificios donde tenemos muchísima gente de Microsoft. Una de las cosas que hicimos o que utilizamos aquí fue la tecnología de Windows Deployment Services para crear estas imágenes diferentes o estas múltiples imágenes. Windows Deployment Services o WDS, como también se conoce, es una característica que viene dentro de lo que es Microsoft System Center Configuration Manager 2008. Y bueno, ¿qué es lo que nos permite? Perdón. Lo que esta tecnología nos permite es poder poner las diferentes imágenes del producto, en este caso Windows 7, en los servidores, y que los usuarios cuando entran a la red puedan realizar un boot a la red, o sea, una conexión booteable a la red o de inicio a la red. De esta manera, cuando el usuario quería ya instalar Windows 7, nosotros en nuestros servidores teníamos el servicio de WDS, de Deployment Services. Entonces, lo que sucedía es que el usuario oprimía una tecla para hacer un boot a la red.
a través de la red, no al disco duro, no a un DVD, sino a la red. Y en ese momento lo apuntaba al servidor más cercano y le daba una lista de diferentes imágenes para poder instalar Windows 7. De esa manera, el usuario, el empleado, podía instalar la versión de Windows 7 que estaba interesado, bueno, en este caso, Windows 7 o bien otras aplicaciones que estuvieran ahí disponibles a través de Windows Deployment Services. ¿Ok? ¿Qué pasaba, por ejemplo, con usuarios que no se encontraban en la red o que eran usuarios remotos o que no incluso tenían una oficina físicamente dentro de un edificio? En este caso, los usuarios eran capaces de poder utilizar DVDs con la imagen de Windows 7 y poderlo realizar en forma local. O bien crear una imagen empaquetada que estuviera ya disponible en su laptop y únicamente activarla a través de un token o de una clave. Esto le permitía a los usuarios que estaban en forma remota que no tenían acceso a la red de Microsoft, bueno, poderlo realizar de esa manera, en una forma de un DVD o de una imagen que ellos pudieran bajar en forma compactada para usuarios remotos. Entonces, como pueden ver, lo que hicimos dentro de IT fue crear múltiples imágenes dependiendo los diferentes escenarios, los diferentes tipos de usuarios que tenemos dentro de Microsoft. Adicionalmente, una de las herramientas que estuvimos utilizando bastante fue lo que se conoce como el User State Migration. Esta herramienta de migración que con Windows 7 estamos entregando la versión 4.0, es una herramienta que me permite en forma muy fácil hacer instalaciones limpias, que se conocen instalaciones limpias como aquellas instalaciones que borro todo lo que hay en mi disco duro y el empleado inicia desde cero una instalación. Muchos de los usuarios, muchos de nuestros empleados que quisieron ir por esa opción, la herramienta que estoy comentando en este momento, el Migration Tool, lo que les permitía era realizar un backup de sus archivos que tenían en Windows Vista. Esta herramienta está disponible también para que ustedes la puedan, les facilite esta migración. Y lo que esta herramienta hace es revisar el profile del empleado y todas las carpetas, todo lo que son los favoritos, el desktop, la parte de fotografías, la parte de música, de My Documents, todo lo que está relacionado a este profile o a este perfil, le hace un backup. Y este respaldo es hecho o se vuelve a hacer, se restaura una vez que ha sido completada la instalación de Windows 7. Esta herramienta nos permitió acelerar mucho el proceso de backup. Una de las cosas que probablemente ustedes estarán de acuerdo conmigo, que lleva bastante tiempo a los empleados o a los usuarios, es el respaldo de su información. Cuando van a hacer una migración, en muchas de las ocasiones, una de las quizás resistencias que se encuentran es, bueno, necesito hacer el respaldo de mi información, quiero hacer una instalación completa, pero necesito hacer un respaldo. Con esta herramienta no hay más ahora obstáculos, porque viene a facilitarme precisamente que el usuario pueda realizar en una forma transparente, sencilla, fácil y confiable el respaldo de los archivos para poderlos llevar a Windows 7. ¿Ok? Entonces, esta fue otra de las herramientas que utilizamos muchísimo, el User State Migration Tool, para poder realizar la migración en este caso, de los datos. Ok. Pero bueno, no todo esto era, estas fueron características, fueron algunas de las herramientas que estuvimos utilizando. Déjenme ampliar un poco acerca de lo que son, en qué más o en cómo nos pudo apoyar la tecnología de WDS, que es Windows Deployment Services. En este caso, una de las cosas que hicimos o que nos ayudó fue para la distribución.
¿Qué significa? En el aspecto de distribución, nosotros utilizamos dos conceptos, uno llamado como pull y otro como push. Estas tecnologías significan lo siguiente: había usuarios que desde que Windows 7 era beta, estaban interesados en bajar los diferentes builds o las diferentes versiones antes de ser liberado al mercado. Esto se conoce, dentro de la tecnología, esto se conoce como pull, dado que el usuario era el que jalaba los diferentes builds, las diferentes versiones de Windows 7 para poderlos instalar. Pero por otro lado, una vez que el producto fue liberado, nosotros, una de las cosas que hicimos era actualizarles y hacer el proceso inverso, es decir, un proceso de push. Ahora no era ellos los que optaban por bajar, sino nosotros éramos los que obligábamos y hacíamos el push del sistema operativo a las máquinas que habíamos detectado que no habían instalado la última versión de Windows 7 que ya estaba liberada. Entonces, de esta forma, tanto con pull o push, pudimos nosotros acelerar el proceso y cumplir las necesidades del negocio. Y repito, había usuarios que necesitaban estar constantemente instalando las últimas versiones del beta de Windows 7, mientras que por otro lado teníamos usuarios que ellos esperaban hasta la última versión. En este caso, la tecnología de WDS nos permitió poder controlar esto. Nos permitió, por ejemplo, en los servidores, actualizar los últimos builds de Windows 7 beta y mandarlo, en forma proactiva a los servidores para que los usuarios que hacían pull tuvieran disponible toda este build o esta última versión. Y por otro lado, una vez que nosotros obligábamos y hacíamos el push del sistema operativo, veíamos qué máquinas no estaban listas y enviábamos a través de la imagen que teníamos ya lista en nuestros servidores con WDS. Otra tecnología que estuvimos utilizando fue el tema de multicast, de multiband y de IP clustering. Microsoft, específicamente en Redmond, tenemos aproximadamente 40,000 usuarios. Ustedes podrán imaginarse el día que se liberó la parte del código disponible ya para, que le llaman liberado, ya no era beta, ya era la versión final. Ustedes podrán imaginar que 40,000 usuarios al mismo tiempo estuvieran bajando toda esta versión. Bueno, esto hubiera sido un desastre, hubiera sido desastroso. Entonces, lo que nosotros hicimos fue utilizar y tomar ventaja dentro de Windows Server 2008 R2. Existe algo que se llama multicast o multiband y de IP clustering, lo cual me permite balancear las diferentes cargas de solicitud para bajar el producto. Nosotros pusimos la versión final en estos servidores con Windows Server 2008 y utilizamos el concepto, repito, de multicast, de multiband y de IP clustering. Si ustedes están interesados en conocer un poco más de estas tecnologías, de ir en detalle, pueden evaluar la parte de Windows Server 2008 o solicitar alguna información con algún representante de Microsoft. Otra de las cosas que también estuvimos haciendo y sacando ventaja de Windows Server es la utilización de máquinas virtuales alrededor de lo que es nuestra red corporativa. Con estas funcionalidades nos facilitó que, por ejemplo, repito, donde teníamos usuarios, como es el caso de Redmond, alrededor de 40,000, no sobrecargaran los servidores, específicamente 1 o 2, sino que fuera una forma balanceada y distribuida, sobre todo una carga distribuida. ¿Ok? De esto, al final, de las cosas que podemos compartirles es que aproximadamente en el caso del campus, en donde está nuestro corporativo, llegamos a registrar hasta 800 instalaciones por día. Esto es parte de la infraestructura, parte evidentemente depende de la gente que estaba interesada en hacer su migración. Y bueno,
¿Qué pasaba también hablando de lo que es WDS, esta tecnología que en caso de que ustedes no estén familiarizados, los invitaría a conocerla? Y si lo están, bueno, que sepan que en el caso de Microsoft IT, ayudó muchísimo para poderlo tener de una forma eficiente y para poder ser muy efectivos a la hora de distribuir el producto. Nosotros seleccionamos al principio una lista de 20 sitios. Microsoft tiene alrededor del mundo más de 400 lugares de presencia donde tenemos servidores. En este caso lo que hicimos fue seleccionar primero una lista de los primeros top 20 servidores para poder ponerlos en nuestra lista de la infraestructura de WDS. Esto lo que nos permitía era poder distribuir la imagen de Windows 7 a todo el mundo. Estos 20 sitios cumplían con ciertas características como era ancho de banda, como era, por ejemplo, el país donde se encontraba, que el número de personas que se encontraba ahí, bueno, fuera un número alto. Y bueno, de esta forma pudimos hacer la distribución digital de todo lo que es Windows 7 a través de nuestra red interna. ¿Ok? Conforme fue pasando el tiempo, nosotros fuimos agregando más servidores a esta plataforma de distribución. Y esta plataforma de distribución, repito, fue controlada y manejada a través de WDS. ¿Ok? Y bueno, finalmente, una de las cosas que nosotros vimos, o que hasta donde llegamos, fue ya a los sitios remotos. Fuimos bajando, después de llegar a 20, pasamos a 30, pasamos a 70, y así fuimos haciendo la distribución. ¿Cuál era el objetivo final? El objetivo final es que el producto estuviera disponible en estos servidores para que la gente que estaba en esos sitios hiciera el boot con su computadora a la red y tuviera la facilidad de poder instalar el producto ahí mismo en la localidad más cercana sin tener que saturar los anchos de banda. Ok, vamos a continuar. Otro de los temas que surgen cuando se realizan este tipo de instalaciones es, bueno, ¿qué pasa con mis aplicaciones? ¿Qué hizo Microsoft, por ejemplo, con las aplicaciones para poder llevar a cabo esta instalación en todos los empleados? Nosotros le conocemos como LOB o línea de negocio. Para muchas empresas es importante identificar primero cuáles son las aplicaciones con las cuales el negocio está corriendo. Es decir, las aplicaciones que no pueden dejar de existir y que son aplicaciones de misión crítica. Una vez que se identifican ese conjunto de aplicaciones, en el caso de Microsoft lo que sucedió fue, bueno, se realizó un conjunto de pruebas para poder analizar en qué estado se encontraban. Este estado tenía y estaba relacionado desde el punto de vista de no funciona, no tiene operabilidad limitada o diferentes pruebas que necesitaban hacerse. Esta lista de aplicaciones se publicó cuando los usuarios, por ejemplo, iban a instalar Windows 7. Una de las cosas que se les decía en sus scripts o en sus manuales es, dependiendo de su rol, por favor vaya y verifique la lista de aplicaciones para ver en qué estado se encuentran. Porque una de las cosas que nos encontrábamos anteriormente es que los usuarios emocionados o motivados por la nueva tecnología migraban y ciertas aplicaciones que no estaban aún probadas no funcionaban en ese momento en el beta de Windows 7. Por tal razón, nosotros antes de que terminaran o hicieran su instalación de Windows 7, les publicamos la lista de las aplicaciones y cuál era el estado en el que se encontraban con respecto a la compatibilidad con Windows 7. Además de esto, había un grupo encargado de probar efectivamente estas aplicaciones y de reportar cuál era
el estado de la aplicación con respecto a la compatibilidad. Tuvo que ser un trabajo sincronizado para, repito, poder mantener actualizada esta lista y que los empleados fueran viendo cómo iban cambiando las aplicaciones de estado, desde no ser compatibles hasta tener el 100% de las aplicaciones listas y liberadas en verde para poder decir la aplicación pasó la prueba y podemos ya liberar el producto. Ese fue el proceso como sucedió. Ahora yo comentaba acerca de las guías. Otra de las cosas que nosotros hicimos dentro de Microsoft IT es crear una serie de guías que llevaran paso a paso al usuario, en donde pusimos, por ejemplo, imágenes de las pantallas que los usuarios iban a ver, qué era lo que tenían que escribir, qué era lo que tenían que configurar, qué era lo mínimo. Nosotros con el empaquetador lo que hicimos fue que el usuario tuviera la menor cantidad de interacción o de configuración. Solamente tenían que poner password, user ID, localidad donde se encontraban y prácticamente si querían sola una versión en 62 bits o 64 bits. Pero el manual o la guía lo llevaba paso a paso. Había usuarios, puedo comentarles, que con únicamente la guía fueron capaces de poderlo instalar sin asistencia del helpdesk, sin asistencia de ninguna otra, digamos, ayuda técnica. Tuvimos casos en donde, bueno, era necesario recurrir a alguna ayuda. Y lo que nosotros hicimos fue lo que se conoce en el mundo de la economía como el manejo de la economía de escalas. Organizamos ferias de instalación en cada uno de los sitios con más grandes de 100 empleados. Se organizaron ferias en donde 2 días a la semana se determinó y se reservó una sala donde todos los empleados llegaban con sus laptops. Se les asignaba un color dependiendo de la capacidad técnica o de la facilidad técnica. Se contaron con discos duros, USBs. Se contó con gente que pudiera explicarles cómo usar la herramienta de User Migration para los datos, para hacer el backup. Y en ese momento, durante todo ese día, por eso era una feria, se les explicaba las ventajas de Windows 7, los beneficios de Windows 7, cómo podían ser más eficientes, mientras sus máquinas estaban siendo instaladas con Windows 7. Es una práctica que en los últimos meses, en los últimos días, nos ha retribuido mucha ahorro en términos de costo de helpdesk, la gente tiene la oportunidad de intercambiar sus experiencias, tiene la oportunidad de aprender la nueva funcionalidad de Windows 7, tiene incluso la oportunidad de aprender cómo utilizar esta funcionalidad en el trabajo o en su día a día. Y bueno, es una de las cosas que en muchas de las oficinas, repito, de Microsoft se realizó, de tal suerte que podíamos aumentar rápidamente el número de personas con Windows 7. ¿Qué más fueron algunas de las tecnologías que estuvimos utilizando o que se utilizó para hacer más eficiente esta instalación de Windows 7? Utilizamos algo que se conoce como el Branch Cache. ¿Ok? Este Branch Cache es una versión, digamos, 1 a 1 de lo que es en la red la oportunidad de poder ahorrar ancho de banda y no tener que ir siempre a un servidor, sino que si un usuario era capaz de bajar la imagen a su computadora, este cliente podía a su vez compartirlo con otro en la misma área local o en la misma red local, sin que tuvieran que, por ejemplo, salir a la WAN. Esta es una funcionalidad que también se utilizó para hacer más eficiente los anchos de banda y se pudiera distribuir mejor las imágenes. Alguna otra, digamos que otra de las ventajas de este Branch Cache es que se podía determinar que, además de los clientes, desde luego, algunos servidores tuvieran esta capacidad de poder ser un paso intermedio
entre nuestros servidores de WDS y los clientes. Había ciudades donde nada más tenemos, o sea, donde el número de empleados es muy pequeño y bueno, en algunos casos funcionó bastante bien porque ellos no tienen un ancho de banda muy grande, por lo tanto era importante hacer eficiente la forma de distribuirles las imágenes de Windows 7. Una de las cosas que también se trabajó mucho es con el área de networking o de red, monitoreando y ellos proveyéndonos la información de a qué hora se utiliza la red, cuándo existe mayor tráfico en la red, porque esta era las horas que utilizábamos para distribuir, por ejemplo, las imágenes. Para hacer la configuración de este branch caché, era importante conocer reportes de nuestro agente de redes para poder saber en dónde podíamos, qué tipo de oficinas contaban con ciertos anchos de banda y hacer una planeación de a cuáles sitios se les iba a asignar esta funcionalidad para que pudieran a su vez compartir peer-to-peer la imagen o bien ser servidores de caché donde pudieran también contener la imagen de Windows 7. Desde Windows Vista tenemos una funcionalidad que se conoce como BitLocker. Es probable que algunos de ustedes también la hayan escuchado. Básicamente lo que permite es una encripción de los datos que se encuentran en mi disco duro. Y esta encripción, además de ser de una forma segura, permite que aun cuando la laptop, por ejemplo, la computadora sea borrada o el disco duro físicamente sea extraído, no pueda ser leída la información en otro lugar. Eso es algo que desde Windows Vista veníamos realizando. Sin embargo, en el caso de Microsoft IT, nosotros para Windows Vista lo dejamos como una parte opcional o algo que ya era, en algún momento teníamos que hacer la instalación posteriormente a que se instalaba Windows Vista. Dentro de lo que fue nuestra experiencia con Windows 7, ahora esta funcionalidad ha quedado en forma automática y se activa una vez que ya está instalado el producto. Una vez que se instaló Windows 7, queda la habilitación de esta funcionalidad de BitLocker para todos los empleados. Para el empleado es algo transparente, él no tiene que realizar una instalación posterior, simplemente va a comenzar, se va a activar una vez que comience toda que haya terminado la instalación de Windows 7. Esto lo logramos poniendo los scripts apropiados también para que pudiera ser en forma automática y para que el usuario no tuviera que realizar una segunda instalación posteriormente. En este caso es importante y una de las recomendaciones que a nosotros pasamos fue trabajar mucho con los OEMs o con los fabricantes de computadoras, dado que BitLocker funciona ligado al hardware, a la marca del hardware. Es importante contar con la funcionalidad, con el firmware, con la actualización más reciente de firmware para poder realizar la encripción. Porque, repito, si BitLocker funciona a través del firmware de la marca de la computadora. Por eso es importante tener una estandarización de los equipos y contar o saber si se tienen las últimas versiones actualizadas de firmware para poder realizar activar esta función de BitLocker. Ok, bueno, nos quedan solamente 3 minutos. Voy a tratar de sumarizar en conclusión cuáles fueron las claves, cuáles fueron los puntos importantes que nos llevaron a tener una implementación exitosa dentro de lo que fue Windows 7. Y como decía, es cómo les ayudamos o cómo les compartimos a ustedes nuestros planes que hicimos para implementarlo posteriormente ahora en su empresa. Utilizamos Windows Update para los drivers. Esto fue algo importantísimo, fue una idea novedosa que ayudó muchísimo y ahorró costos. Utilizamos el secuenciador de tareas para poder agregar aplicaciones que son instaladas por default.
Utilizamos diferentes imágenes dependiendo de los escenarios, del tipo de oficina, de los, por ejemplo, de los lugares remotos. Una de las cosas que hicimos fue utilizar la activación de token para los usuarios que hacían sus instalaciones en forma remota. También se utilizó para la migración de datos esta herramienta que está disponible en Windows 7, que es el User State Migration, que ayuda, facilita y acelera el proceso de backup de los datos del empleado. Otra de las cosas importantes a considerar fue la lista de aplicaciones de negocio y ser muy estrictos en cuanto a cuáles son estas aplicaciones que tienen que haber pasado la compatibilidad. Ustedes deben tener una evaluación, tener un equipo de comunicación que pueda estar publicando a la gente que va migrando cuáles son las aplicaciones que han pasado ya estas pruebas. Utilizar tecnologías y procesos que faciliten al usuario la mínima interrupción. Y estos son guías de instalación simples, sencillas, pequeñas, con la mínima interacción con el usuario, de tal suerte que no tengan que sobrecargar, por ejemplo, Helpdesk o recibir o solicitar apoyo técnico. Otra de las cosas importantes, pues ya les comentaba o les compartía, en el caso de Microsoft tenemos, de nuestros headquarters, teníamos una tasa aproximada de 800 máquinas por día. Branch Caché es otra de las tecnologías que nos ayudó a optimizar nuestros anchos de banda, en todo el mundo, con los diferentes enlaces que tenemos en todo el mundo, pero además algo importante es que nos permite ser compatibles y corresponder a ciertas premisas que nos han encargado dentro de IT, como por ejemplo ser compliance con Sarbanes-Oxley. Y finalmente, BitLocker, para el aspecto de seguridad. Ustedes saben que en el caso de Microsoft, el principal activo es el código, es la información digital. De ahí que para nuestro caso era obligatorio que todos los empleados contaran con el BitLocker activado. Y por eso fue incluido dentro de la misma instalación para que Windows 7 automáticamente, después de haber sido instalado, se activara la funcionalidad. Este es nuestra, plan, este fue nuestro plan, estas fueron las cosas que hoy comenzamos a ver como lecciones aprendidas. La sesión no entra en detalle de cada una de estas tecnologías, sin embargo, sí lo dejo aquí para que ustedes tengan la posibilidad de solicitar más información con respecto a estas tecnologías y cómo pueden ser aprovechadas, cómo pueden ser utilizadas en beneficio de sus instalaciones. Si ustedes están pensando hacerlo, puedo compartirles que fue una de las mejores experiencias que yo como IT Manager he tenido dentro de Microsoft, la instalación de los empleados, la instalación que yo mismo viví propiamente en todos los betas, fue de lo más transparente, fue de lo más fácil, fue con el menor número o tiempo de interrupción. Dejo abierta la posibilidad de que ustedes puedan enviar sus preguntas a través de el Question Manager o lanzando aquí su pregunta. Vamos a destinar los próximos 12, 13 minutos a ver si tienen alguna pregunta, algo que quisieran aclarar, preguntar. Con mucho gusto podemos verlo aquí a través de donde les dice Question and Answer. Pueden escribir ahí su pregunta y la cual me va a llegar a mí para poderla contestar para toda la audiencia. Bueno, parece que no tenemos alguna pregunta. Ok, sí tenemos aquí una. ¿El Branch Caché está integrado en Windows 2008? Sí, es correcto. Así es. Mucha de lo que hemos visto aquí, como pudieron ver, fue un complemento entre Windows 7 y la parte de Windows 2008 R2. Gracias por tu pregunta. Ok. ¿Alguna otra pregunta?
El BitLocker. BitLocker es una encripción de los datos que tengo en mi disco duro. Anteriormente, si yo, por ejemplo, perdía mi laptop, la gente podía sacar el disco duro, meterlo en otra computadora y con algunas herramientas, probablemente era capaz de poder accesar la información. Era factible poder accesar la información. Con BitLocker ustedes están realizando un encriptamiento de la información ligado al hardware de la máquina, pero además ligado a un password. Si la máquina se pierde y se pierde con el disco duro, la gente no puede accesar el disco duro porque tienen el password que es conocido solamente por ustedes. Si les roban el disco duro, si pierden el disco duro y lo sacan para ponerlo en otra máquina, no van a poder desencriptar la información puesto que está ligada al firmware de la marca de la máquina. Por eso comentaba que era importante que estuvieran actualizado el firmware, el BIOS de la máquina. Entonces, de esta manera queda atado a que únicamente la información es accesible si ustedes cuentan con el password, la máquina, el firmware y el disco duro en la misma máquina. Esto le está dando una protección de un nivel mucho mayor y la información no puede ser accesada si ustedes llegan a perder o les llegan a robar la laptop. Esa es la funcionalidad que tiene BitLocker. Además de que, bueno, pueden, por ejemplo, también hacer BitLocker con los USBs. Si un USB ustedes hoy día lo pierden, una persona puede meterlo en otra computadora y puede leer la información. El BitLocker también tiene la funcionalidad de poder encriptar la información que está dentro de USB. Ese es adicionalmente otro beneficio. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿la documentación para el uso de WDS se encuentra en TechNet? Correcto. Ustedes pueden encontrar en TechNet toda la información con WDS, que prácticamente es la forma de poder distribuir y hacer deployment, en este caso, para Windows 7. BitLocker es correcto, ya venía en Vista, es correcto, tú tienes la razón. BitLocker estaba ya disponible desde la parte de Vista. Sin embargo, como decía en la parte de Vista, no era algo intrínseco o que ya estuviera, que pudieras tú activar desde ya misma instalación. El único, digamos, diferencia aquí que tuvimos con Windows 7 es que el usuario no tiene que ir ya a activarlo, sino que nosotros, después de haber hecho la instalación, Microsoft IT se los activó automáticamente y sin que ellos tuvieran que hacer nada. No tiene, en el caso de nosotros, por ejemplo, Windows Vista, utilizamos todo un proyecto de recursos, de documentación, para que la gente lo hiciera y teníamos que empujar a que la gente lo hiciera. Con Windows 7 no está pasando eso. Con Windows 7 pusimos que automáticamente se activara sin que el usuario incluso se diera cuenta. Esa es básicamente la gran diferencia.